Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Salas y hoy tengo el gusto de compartir una reflexión con ustedes. Por eso quisiera que me acompañen con sus Biblias en Números capítulo 21 y voy a leer para ustedes en versión Nueva Biblia de las Américas. Versículos 4 al 9 dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esta es una historia que es importante entender en el contexto y yo quiero que reflexionemos unos pequeños minutos de ella. Primero que nada, en el libro de Números nosotros leemos desde el principio que Israel está siendo movido por el desierto para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, de forma continua, de hecho repetidas veces, leemos que el pueblo murmura contra Dios, murmura contra Moisés, se queja porque no hay agua, se queja porque no hay comida, se queja y se queja. Esta no es la primera queja, esta no es la primera vez. Entonces, el juicio de Dios no solamente es justo con Israel, sino que es misericordioso, porque realmente este pueblo lo que merecía era ser erradicado, porque eran muy necios, endurecidos, falta de fe. Yo quisiera contarles un poco acá de algunos puntos muy rápidos tal vez, pero que son muy necesarios para que podamos entender cómo el evangelio es tan importante para nosotros. Primero dice que ellos se enojaron y se impacientaron. Y ese enojo lo que hizo fue sacar a relucir lo que ya estaba en su corazón. No es que la situación produce en nosotros el enojo, sino que lo saca a relucir. Ellos se enojaron, hablaron contra Dios y contra Moisés y llegaron a decir que el alimento que Dios les había proveído era miserable. O sea, estaban insultando la obra de Dios al sostenernos en un desierto de una forma sobrenatural. Entonces me pregunto, ¿qué saca el desierto de nosotros? ¿Saca queja, enojo o gozo, esperanza, paciencia? ¿Qué revela el desierto de nuestro corazón? Segundo, vemos que hay un juicio justo de Dios. Como les digo, sabemos que el Señor es perfecto, pero este pueblo merecía mucho más que una serpiente. Si ustedes leen todo Números, dicen: ya no, yo si fuera Dios ya los hubiera eliminado a todos. Y sin embargo el Señor trae un juicio justo, que son unas serpientes que los muerden y ellos mueren. El pueblo, a través de ese juicio, reflexiona y entonces se arrepiente y pide perdón a Dios y dice: Señor, y le hablan a Moisés: nos hemos equivocado, hemos hecho algo que está mal, y esto es bueno, el arrepentimiento es bueno. Entonces piden a Moisés que por favor interceda a ellos para que Dios les quite las serpientes. Moisés intercede por el pueblo y Dios responde. Pero vean qué curioso, Dios no responde como ellos quieren, ¿verdad? Porque ellos dicen que nos quite la serpiente, ¿verdad? Y la respuesta de Dios no fue quitar la serpiente, sino proveer un medio de gracia para que cuando las serpientes los picaran, ellos pudieran vivir. Leemos que el Señor manda a Moisés a hacer una
serpiente de bronce que tenía que estar en un asta. Y el que fuera picado podía ver hacia arriba y sanaría. Con esto yo quisiera conectar la obra de Cristo, que lo vamos a hacer con la Biblia, pero muchas veces nosotros estamos rodeados de serpientes. De hecho, el pecado es como una serpiente en nuestras vidas. Cómo este mundo disfunciona, el dolor, y eso nos hace ver a nosotros hacia abajo, hacia los pies y hacia nosotros mismos. ¿Dónde me picó? ¿Dónde me pudo haber picado? Sin embargo, el medio de gracia que Dios provee los obliga a levantar su mirada de sí mismos y del piso, a levantar su mirada para ser sanados, poner su mirada en lo alto. Quisiera leer para ustedes un versículo que está en Juan, muy rápido, capítulo 3 y versículo 14, y es Jesús mismo hablando y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para concluir, yo quisiera alentarle con el Evangelio. Cristo es suficiente. Quizá usted está en un desierto o tal vez no. Tal vez usted ha cometido un pecado y se está sintiendo muy mal, o está atravesando un momento de prueba, de dolor, o está simplemente viviendo las consecuencias de su propio pecado. Pero Dios Padre proveyó a Cristo para que dejemos de poner la mirada en nosotros mismos, en el mundo, y la levantemos y veamos a Cristo que fue levantado en esa cruz, y podamos tener esperanza de que aunque las serpientes no son quitadas, nuestros pecados son perdonados. Alcanzamos la vida en Él, la vida eterna, y tenemos una promesa segura que Él va a regresar. Así que yo le animo a que confíe en Cristo. Él es suficiente. Dejemos de ver hacia abajo, hacia nosotros mismos, y pongamos nuestra mirada en Él.